Siéntate aquí conmigo, hija. Acércate, porque esta historia no es de esas que se escuchan de lejos. No, esta tiene que entrar directo al pecho, atravesar el alma, quemar despacito como fuego que no se apaga. Sé que te gusta oír mis recuerdos, de antaño, pero este es diferente. No es cuento de hadas ni anécdota alegre. No es historia para compartir con una sonrisa. Es de esas que se clavan en la garganta por décadas. Pero hoy he decidido abrir esta herida porque tal vez alguien necesita saber que se puede sobrevivir incluso cuando la vida parece querer devorarte. ¿Estás segura? Porque una vez que empiece, ya no hay vuelta atrás. No hay cómo fingir desconocimiento. Si te vas a la mitad, no te culpo. No cualquiera aguanta el peso del dolor ajeno. Pero si te quedas hasta el final, te prometo que verás cómo, incluso en Minos Tirith, el mismo infierno, Dios puede plantar una semilla de esperanza. Está bien, escucha. Pero antes de continuar, me pidieron que les pidiera que le dieran me gusta al video y se suscribieran al canal. No entiendo estas cosas, pero dijeron que es importante. Yo tenía 7 años, y con esa edad, el mundo debería ser de muñecas, frituras, pies descalzos en la tierra. Pero para mí, el mundo era miedo puro. Recuerdo perfectamente todo. El crujido de la puerta, los pasos pesados en el suelo, el olor a licor mezclado con sudor agrio. Era siempre de noche. La casa era chiquita, 3 cuartos unidos, y aún así había sonidos que nadie escuchaba. Ni mi madre, que dormía al cuarto contiguo, o quizás sí escuchaba y fingía ignorar. La primera vez que desperté con él, apenas en la puerta sin hacer nada, solo observando, yo no entendía. A esa edad no se entiende. Lo único que la pequeña siente es un escalofrío, un nudo en la barriga, el cuerpo advirtiéndote que algo está mal incluso si tu mente no lo sabe. Él me llamaba Flor. Mi florecita, me decía, con esa sonrisa torcida y fría que helaba la espina dorsal. Después se iba como si nada. Al día siguiente comía del mismo plato que yo. Me tocaba el cabello. Hablaba como si fuera una niña cualquiera. Pero yo ya no era solo una niña. Ya había visto al monstruo tan de cerca. Y él llevaba mi apellido. Al principio creí que era culpa mía, porque él decía que sí, que yo convidaba, que yo provocaba, que era un secreto entre nosotros. Y los niños creen esas cosas. Más cuando no hay escapatoria. Intenté contárselo a mi madre una sola vez, y la mirada que me dio nunca la olvidaré. Ella no habló, solo me dio la espalda. Al día siguiente él estaba más furioso que de costumbre, y supe que jamás debía hablar de eso otra vez. Desde entonces me convertí en silencio. Despertaba, vivía, dormía como un animal, manso y asustado. Nadie me veía. En la escuela era callada. Las maestras elogiaban mi madurez. No sabían el peso que llevaba dentro. Yo rezaba cada noche pidiendo a Dios que me sacara de ese lugar o me hiciera desaparecer. Miraba por la ventana y pensaba si corría sin mirar atrás, lograría alcanzar mi libertad. Pero era pequeña. Le tenía miedo a la oscuridad y a la calle. Cuando crecimos con miedo, todo se vuelve amenaza. Los días pasaban lentos, y cada noche me acostaba fingiendo estar dormida. Fingir era mi única defensa. Fingir que no oía, que estaba enferma, que no estaba allí. Me convertí en maestra del disfraz, una niña que engañaba con sus ojos. Y cuanto más crecía, más entendía que aquello nunca iba a ser solo un mal sueño. Era mi historia. Y por más que gritara en silencio, nadie me escuchaba, hasta que un día apareció una pequeña chispa de esperanza. Pero eso lo cuento después, porque ahora necesito respirar. Sí, todo esto pesa, pero ya abrí la puerta, y de aquí saldré hasta el final. Dime si continuamos. Llegó un punto en que dejé de contar los días. Las estaciones pasaban frente a mis ojos, sin que yo supiera si era lunes o domingo. Todo se volvía gris allá en el interior.
como si la tristeza fuera parte del aire que respirábamos. Vivíamos rodeados de campo, de árboles y gallinas, pero para mí aquello era una jaula. Ni el canto del gallo ni el aroma del pan recién hecho lograban darme alivio. Mi cuerpo vivía en automático y mi alma se escondía cada vez más. Y mientras tanto él seguía ahí, cada noche como un castigo, como una sombra que se sentaba al borde de la cama y me decía cosas que no deberían decirse nunca. A veces hablaba con dulzura, otras con amenaza, como si todo fuera un juego, que solo él entendía. Y lo peor, hija, es que yo me convencí de que nadie nunca me creería, porque lo intenté. Sí, una vez más lo intenté. Cuando tenía 9 años me armé de valor y hablé con una tía. Le dije sin detalles, pero con el corazón en la mano, que algo estaba mal, que yo no me sentía segura con mi padre. ¿Y sabes lo que me respondió? Y que los hombres eran así, que mi madre había aguantado cosas peores, que debía quedarme calladita para no avergonzar a la familia. Y ahí supe que estaba sola, absolutamente sola. La complicidad del silencio era peor que el acto mismo, porque cada palabra negada era una estocada en mi pecho. Así crecí, desconfiando de todo, creyendo que mi valor dependía de cuánto pudiera soportar, porque así me criaron, para ser fuerte, para no molestar, para proteger el apellido, aunque eso significara morir por dentro. Mi madre seguía siendo un fantasma en casa, cocinaba, limpiaba, pero nunca me miraba directo a los ojos, como si mi presencia le recordara algo que ella también quería olvidar. A veces me preguntaba si ella también habría pasado por lo mismo, si también fue silenciada en su juventud, porque su rostro era duro, como una piedra que ya no llora, ni por dentro ni por fuera. Yo quería abrazarla, pedirle ayuda, gritarle aunque sea, pero todo lo que hacía era callar, y en ese silencio supe que tendría que encontrar la salida sola. Entonces me refugié en mis pensamientos. Me inventé un mundo donde yo era libre. Me imaginaba adulta, con un trabajo, lejos de esa casa, con una llave propia, con paredes donde nadie entrara sin mi permiso. Cada día me aferraba más a esa imagen, aunque por fuera era obediente, sumisa, educada. Por dentro yo me estaba preparando para sobrevivir. No sé cómo explicarlo, hija, pero había una parte de mí que sabía que esto no podía durar para siempre. Aunque me costara, aunque me rompiera, aunque nadie me rescatara, yo tenía que salir. Y mientras tanto él seguía, como si nada, como si yo no importara. Y eso era lo más cruel, que para él yo no era más que un objeto al que se accede sin culpa, sin castigo, sin nombre. Y para el resto era simplemente una niña callada, que jamás daba problemas. Qué ironía, ¿no? Mientras más sufría, más me elogiaban por ser tranquila. Nadie sabía que el silencio era mi forma de suplicar ayuda, sin decir una palabra. Y así fue, hasta que un pequeño milagro sucedió. No fue ruidoso, no fue inmediato, pero empezó con un gesto, con una mirada distinta, con alguien que me vio de verdad. Y fue entonces cuando todo cambió. Pero eso te lo cuento en el próximo. Porque, hija, hasta los milagros necesitan tiempo para florecer. Y esta historia, aunque dolorosa, aún no ha mostrado su luz. Yo tenía ya 11 años, la edad en que muchas niñas empiezan a descubrir el mundo, a jugar con sus amigas, a escribir en diarios secretos y soñar con el primer amor. Pero yo no soñaba, hija. Yo sobrevivía. Cada día era una batalla. Cada noche una pesadilla. Para mí crecer no era una aventura. Era una condena lenta. Entonces, un día como cualquiera, con el cielo nublado como casi siempre allá en el interior, la escuela recibió a una nueva profesora, una mujer joven, con los ojos grandes y la voz suave. Se llamaba Clara.
Me acuerdo bien porque su nombre fue como un rayo de luz en un rincón, oscuro. Ella no era como las otras. No me miraba con lástima ni con juicio. Me miraba como si yo importara, como si viera más allá del uniforme y de la carita callada. Al principio no sabía cómo actuar. No estaba acostumbrada a recibir atención, que no doliera. Pero algo en mí quería acercarse, quería confiar. Y fue con ella que por primera vez en mi vida escribí algo que venía desde adentro. Nos pidió una tarea, contar un recuerdo. Y yo escribí una historia de una niña que vivía encerrada en una caja de cristal, donde nadie la escuchaba y todos fingían que ella era feliz. No usé nombres, no dije nada explícito. Pero Clara entendió. Me llamó después de clase y me preguntó si estaba bien. Yo no respondí. Solo lloré. Y en ese llanto solté años de miedo, de silencio, de culpa. Ella no me obligó a hablar. Solo me abrazó. Y en ese abrazo sentí algo que no sentía desde que era bebé. Seguridad, calor, humanidad. Desde entonces Clara fue mi refugio. Me ofreció libros. Me dejaba quedarme un ratito más en la escuela para no tener que volver tan temprano a casa. Y aunque no podíamos hablar abiertamente, ella encontraba formas de hacerme sentir vista, valiosa. Esa mujer, sin saberlo, fue sembrando en mí la semilla del cambio. Me enseñó con gestos que yo tenía derecho a vivir sin miedo. Me hacía escribir historias y me decía que tenía talento, que era especial, y por primera vez en mi vida quise creerlo. Quise pensar que yo era algo más que esa niña rota que todos ignoraban. Fue también con ella que empecé a mirar mi situación con otros ojos, ya no como algo inevitable, sino como algo que, tal vez, pudiera terminar. Y eso, hija mía, eso fue revolucionario. Porque cuando una niña empieza a creer que merece algo mejor, ese pensamiento es una chispa que puede prender fuego a toda una historia de dolor. No fue inmediato, no fue fácil. Pero Clara me hizo ver que yo no estaba completamente sola, que había personas en el mundo que sí escuchaban, que sí cuidaban. Y eso cambió todo en mi interior. Me dio fuerza para resistir un poco más, para planear, para imaginar que había una salida más allá del campo, más allá de esas paredes frías donde el miedo dormía conmigo cada noche. No le conté a Clara todo lo que pasaba. Nunca lo dije con todas las letras, pero ella sabía, y su forma de cuidarme fue respetar mis tiempos, darme espacio, no presionarme. Y eso me salvó, hija, porque hay heridas que solo sanan cuando se sienten seguras, cuando dejan de sangrar en secreto. Y esa fue la primera vez que alguien me dio eso. Seguridad, amor sin condiciones. Y gracias a eso comencé a trazar en mi mente un mapa, un plan de fuga, una idea de futuro. Todavía muy vaga, pero viva. Y eso ya era mucho para una niña como yo. No era libertad aún, pero era el principio. Era el susurro de que algo mejor me esperaba más allá del dolor. Y por eso te lo cuento, porque quiero que sepas que a veces basta una persona para hacer la diferencia. Y Clara fue esa persona para mí. Una maestra, una mujer, un milagro disfrazado, de profesora de lengua, que sin gritar ni señalar, me mostró que mi historia no tenía que terminar donde empezó. Cuando tuve el valor de actuar, hija, no lo hice pensando. Lo hice sintiendo que el aire ya me asfixiaba. Una tarde, mientras él trabajaba y la casa parecía dormida, yo tomé mi mochila pequeña, le metí un poco de pan duro, algunas prendas gastadas, nada más. Pero para mí aquello era todo el tesoro que tenía. Salí sin mirar atrás. El sonido de la puerta al cerrarse fue un golpe en mi corazón. Cada paso por el camino de tierra me dolía. Sentía que me alejaba de lo que me conocía, pero también sabía que me acercaba a lo desconocido, al miedo otra vez, al abismo. Caminaba con el sol cansado del atardecer quemando mi nuca. Mi cuerpo temblaba y mi mente repetía que no había vuelta atrás, hasta que escuché pasos rápidos detrás de mí.
Sentí un tirón fuerte en mi camiseta y me asusté. Era mi madre. Ella también había salido a buscarme como si el silencio que me cubría fuera más fuerte que su culpa o su enojo. Me sujetó con fuerza y me gritó que estaba destruyendo la familia, que era una niña malagradecida. Y yo solo pude cuidar mi respiración para no gritar de miedo y angustia. Le dije que yo ya no aguantaba más esa casa, esa sombra constante. Pero ella no quiso escuchar. Me pellizcó para callarme y me arrastró de vuelta como si fuera un saco de patatas. Al regresar, el ambiente dentro de las 4 paredes estaba turbio, cargado de un silencio violento que resonaba hasta en las tablas del piso. Él alzó la mirada. Me fulminó con los ojos y sentí mi corazón encogerse. Me dio una bofetada sin gritar. La bofetada habló por él. Fue mejor que 1000 palabras. Y mi madre ni respiró, solo lo miró y continuó con su vida, lavando platos como si todo fuera normal. Y en ese instante comprendí que mi madre era parte de mi prisión, que su complicidad era el barro en el que me hundía sin remedio. Esa noche no dormí. El frío me acompañó hasta el amanecer y entendí que nadie vendría por mí, que tendría que escapar por mis propios medios. Y con ese pensamiento me hice pequeña otra vez. Me encerré en mi cuarto y dibujé con tiza en el suelo un círculo alrededor de mi cama para sentir que al menos algo me protegía. Un ritual sin fe real, pero fe en mi propia capacidad de sostenerme. Desde ese día viví con los ojos más abiertos que una niña de mi edad debería tener, escuchando cada ruido, midiendo cada gesto, preparándome para la oportunidad que sabía que iba a venir, porque ya no tenía red, ya no tenía nadie, solo esa pequeña llama que me ardía en el pecho, esa que no se apagaba ni siquiera con el recuerdo de la bofetada. Y aunque el regreso fue peor que el escape, porque me devolvieron más que golpes, me devolvieron la nada, me devolvieron el silencio. Esa noche me quedó claro que mi hogar era un campo minado, y cada vez que el viento movía las cortinas, la casa reptaba como una serpiente. Y yo iba aprendiendo a convivir con eso, aunque mi corazón llorara cada vez que me miraba al espejo y no me reconocía. Ya no era una niña normal, era una niña encogida, alerta, herida, pero viva. Y eso era todo. Todo lo que tenía, lo mínimo para seguir respirando, esperando que algo, alguien, en algún lugar me tendiera la mano. Y fue ahí que sucedió. No un milagro, no una señal grande, sino un pequeñísimo gesto de alguien que estaba escuchando sin decir una palabra. Y ese fue el inicio de lo que me sacó del abismo. Una red invisible que me fue salvando sin que yo la supiera tejer. No sé exactamente cuándo empezó, pero empecé a notar cosas pequeñas. Alguien dejaba pan extra en mi pupitre, un libro con una nota doblada entre las páginas, frases como «No estás sola», escritas con una letra distinta a la mía. Pensé, primero que era Clara, pero ella negó con una sonrisa triste cuando le pregunté. Y fue ahí cuando me di cuenta de que había más ojos que veían, más corazones que sentían. Aunque yo no los pudiera identificar, esa red invisible se fue, tejiendo día tras día, y aunque el dolor seguía, aunque las noches aún eran frías y las paredes aún respiraban miedo, esa red me hacía sentir menos sola, me mantenía de pie, me daba algo que nunca tuve, esperanza, una palabra que parecía lejana para una niña del interior, criada entre el miedo y la obediencia. Pero, hija, esa esperanza me permitió empezar, a planear de nuevo, a imaginar salidas sin que el terror me ahogara. Comencé a ahorrar monedas que encontraba por ahí, a observar las rutas de los autobuses que pasaban una vez por semana por la entrada del pueblo. Tomaba nota de los horarios, de los rostros de los conductores. No tenía un plan exacto, pero mi alma lo estaba diseñando en silencio. Cada palabra, amable, cada gesto tierno era como un ladrillo más en el puente que me alejaba del infierno. Y fue Clara, de nuevo, quien me hizo ver que yo tenía derecho a tener un futuro. Un día me dio un cuaderno y me dijo:
escribe aquí todo lo que quieras que tu vida sea. Y yo lo hice, hija. Llené ese cuaderno con dibujos de una casa pequeña, de un gato dormido al sol, de una cocina donde nadie gritara, de una cama solo mía, de libros, muchos libros. Y aunque era solo papel, ese cuaderno se convirtió en mi motor, mi guía. Lo escondía debajo del colchón como un tesoro sagrado. Lo sacaba en las noches y le hablaba como si fuera mi amiga. Le decía: «Aguanta, que pronto saldremos de aquí». Y sí, hablaba en plural, porque sentía que esa parte de mí, la que aún creía, merecía que le hablara con cariño, con ternura, como nunca nadie me había hablado. Y en ese proceso comencé a quererme poquito, apenas un destello, pero suficiente para no rendirme. Y claro, él seguía, hija, porque esas personas no cambian cuando uno se llena de esperanza. Siguen igual, siguen creyendo que tienen derecho sobre tu cuerpo, sobre tu miedo, sobre tu silencio. Pero yo ya no era la misma. Por dentro algo había cambiado, algo se había encendido, una especie de fuego que no se notaba por fuera, pero que me mantenía firme. Comencé a responder con la mirada, no con palabras, porque el miedo aún era fuerte, pero mis ojos empezaron a decir: «Ya no me vas a romper». Y eso fue lo que me salvó. Lentamente me fui volviendo más fuerte, más despierta. Me hice amiga del tiempo, del viento, del cuaderno, de todo lo que me conectara con el afuera, con la libertad. Y un día, una carta llegó, una hoja arrugada en mi pupitre que decía: «Te veo, estoy contigo». No tenía firma, no tenía perfume, solo eso. Y fue suficiente. Suficiente para que yo supiera que alguien ahí afuera me quería viva, me quería libre. Y eso, hija, eso vale más que 1000 rescates, más que 1000 promesas. Porque cuando uno ha vivido atrapada tanto tiempo, el simple hecho de saberse acompañada en el alma es como respirar por primera vez. Y fue así que me prometí, una vez más, que iba a salir, que no importaba cuánto demorara, que no importaba cuántas noches más tuviera que resistir. Lo iba a lograr, no solo por mí, sino por todas las niñas que aún no sabían que podían soñar con una vida distinta. Y ese fue el principio real de mi salvación. No un acto de heroísmo, no una película, sino una serie de pequeños gestos, de manos invisibles que me sostenían cuando yo estaba a punto de caer. Por eso, hija, nunca subestimes el poder de una palabra, de un gesto, de una mirada, porque a veces son esas cositas las que impiden que una vida se apague en silencio. Había una tensión distinta en el aire esa mañana, hija, como si el viento supiera lo que iba a pasar antes que yo misma. Él se fue temprano, como siempre, con sus botas sucias y su olor a tabaco rancio. Mi madre no dijo nada, ni siquiera me miró. Estaba en la cocina limpiando una y otra vez la misma cuchara, como si eso le diera control sobre algo. Y yo, con el corazón latiéndome en las sienes, decidí que ese era el día, no por coraje, sino porque ya no me quedaba más miedo. Se había gastado todo. Había llorado tantas noches que mis lágrimas ya no salían. Solo quedaba el vacío y la determinación. Salí con el cuaderno bien escondido, con la poca ropa que cabía en mi mochila y con 2 rebanadas de pan duro envueltas, en un pañuelo. Caminé sin pensar mucho, mirando al suelo, evitando cruzarme con alguien que pudiera reconocerme. El camino hacia la parada del bus era largo, polvoriento, parecía eterno. Pero cada paso me alejaba de aquella casa maldita, del colchón sucio, de los gritos, de los secretos, de las noches que no acababan nunca. Cuando vi la figura del bus a lo lejos, mi corazón dio un vuelco. Pensé que no iba a llegar, que algo o alguien me detendría como antes. Pero no, llegué. Subí sin mirar al conductor a los ojos y me senté en la última fila, apretando la mochila contra el pecho.
Nadie me habló, nadie me preguntó nada. Y eso fue un regalo. Ver el interior desvanecerse por la ventana fue como ver mi vieja vida derrumbarse. Hija, una mezcla de alivio y de pánico, porque sabía que no podía volver, que esta vez era definitiva. El bus me llevó hasta la ciudad más próxima, un lugar que para mí era inmenso, ruidoso, lleno de rostros y luces que no entendía, pero que me parecían promesa, oportunidad. Me bajé sin saber a dónde ir exactamente. Caminé sin rumbo hasta que vi una iglesia con las puertas abiertas. Entré como quien entra a un refugio, en medio de la tormenta, no porque creyera en milagros, sino porque necesitaba un techo y silencio. El cura era un hombre mayor. Me miró sin juicio, solo con una curiosidad serena. Le conté que había huido de casa, que no podía volver. No le dije por qué, pero creo que lo entendió sin que yo tuviera que ponerle nombre. Me dio un plato de sopa y una manta, y me dejó dormir en un banco trasero. Esa noche dormí por primera vez, sin miedo, sin sobresaltos, sin esperar pasos en la oscuridad. Y eso, hija, fue un lujo que nunca había probado. Al día siguiente me ayudaron a contactar una organización que protegía a niñas y adolescentes, mujeres que sabían escuchar, que no necesitaban que yo dijera cada detalle para entender la gravedad. Y aunque me costó hablar, poco a poco fui soltando la lengua, fui abriendo la herida con palabras, y al hacerlo, descubrí que no era la única, que muchas habían pasado por lo mismo, que mi historia, aunque dolorosa, era compartida, y eso me rompió y me sanó a la vez. Estar en ese lugar fue difícil al principio. Me sentía fuera de lugar, rara, pero me dieron tiempo, respeto, espacio, me ofrecieron psicóloga, talleres, libros, y lo más importante, dignidad. Nadie me tocaba sin permiso, nadie me mandaba callar, nadie me hacía sentir sucia. Y en ese entorno, hija, comencé a florecer, tímida, lentamente, pero florecer al fin. Aprendí a hablar de lo que me pasó sin sentir vergüenza. Aprendí a ponerle nombre al dolor, a entender que lo que viví no fue mi culpa, que fui víctima, pero que no tenía que quedarme en ese lugar para siempre. Y poco a poco, empecé a reconstruirme, como quien junta los pedacitos rotos de una vasija con paciencia, sabiendo que nunca volverá a ser como antes, pero que aún puede contener vida, agua, luz. Fue ahí donde descubrí también mi pasión por ayudar a otras, por hablar, por alzar la voz que me habían arrebatado durante tanto tiempo. Y empecé a escribir no solo para mí, sino para las demás. Compartía textos, cartas, relatos. Y eso sanaba, hija, eso curaba. Y entendí que aunque mi infancia me había sido robada, aún tenía futuro, aún tenía amor por dar, aún tenía fuerza para cambiar el rumbo de mi historia. Porque sí, ese fue el día que todo cambió. No por milagro divino, sino por la suma de decisiones pequeñas, por la fuerza que acumulé con cada no que me obligaron a callar, con cada noche que sobreviví. Ese día yo elegí vivir, y esa fue mi verdadera victoria. No fue fácil, hija, porque nadie te enseña a vivir después del dolor. Nadie te prepara para las pesadillas, que siguen incluso cuando ya estás a salvo. Y yo las tenía. Muchas. A veces soñaba que estaba atrapada otra vez, que él entraba por la puerta aunque estuviera a kilómetros, que mi madre me apuntaba con el dedo y me gritaba que yo era la culpable. Me despertaba empapada en sudor, con el corazón galopando en el pecho como si estuviera corriendo de nuevo. Pero con el tiempo, con ayuda, con palabras, fui haciendo las paces con mi pasado. No para perdonar lo imperdonable, no para olvidar, porque olvidar no se puede, ni se debe, sino para entender que mi historia no me definía por completo, que podía ser más que eso. Y empecé a buscar trabajo. Al principio limpiaba casas, cuidaba ancianos,
cualquier cosa honesta que me permitiera sostenerme. Y cada moneda que ganaba la sentía como un grito de libertad. Con el tiempo estudié de noche, hice cursos, me formé. Y un día, hija, me ofrecieron trabajo en una institución que ayudaba a niñas como yo había sido. Y acepté sin pensar, porque entendí que lo que me pasó no fue solo para destruirme. También fue para convertirme en refugio para otras. Comencé a dar charlas, a compartir mi historia. No con morbo, no con detalles que revictimizaran, sino con verdad, con ternura, con fuerza, y muchas me miraban con los ojos llenos de lágrimas y me decían, «Yo también», y cada «yo también» era un espejo, una hermana, una voz que se unía a la mía, porque, hija, cuando las mujeres hablamos desde la herida, no lo hacemos para quedarnos ahí. Lo hacemos para alumbrar a otras, para mostrar que se puede seguir, que hay vida después de todo. Conocí mujeres maravillosas en el camino, algunas que sobrevivieron infiernos peores que el mío, otras que todavía no sabían, que merecían salir, y juntas nos tejimos como red, como tribu, como casa, y así fue como construí mi segunda vida, una vida que nació de los escombros de la primera. Una vida con sentido, con lucha, con amor. Porque sí, hija, también llegó el amor. Años después, cuando ya no lo buscaba, cuando ya no creía que era para mí, apareció alguien con ojos de paciencia y manos de cuidado. Alguien que no me pidió nada, que me ofreció todo, que supo esperar mis tiempos, mis silencios, mis cicatrices. Y con él aprendí que el amor no duele, que no exige, que no invade. Y me casé, no por necesidad, no por miedo, sino por elección, por deseo. Y fue la primera vez que sentí que tenía el control de algo tan íntimo como compartir la vida. Y juntos adoptamos una niña, una que también venía con una historia pesada en la espalda, y la criamos con respeto, con verdad, sin secretos. Y esa niña, hija, eras tú, sí, tú, que ahora estás sentada aquí escuchándome con los ojos abiertos, con el alma temblando. Tú que mereces saber de dónde vengo para que entiendas por qué lucho como lucho, por qué abrazo como abrazo, por qué insisto en que nunca te calles, en que siempre te escuches, en que nunca permitas que nadie te apague, porque yo sé lo que es estar en la sombra, y no quiero eso para ti. Y aunque me duela contarlo, aunque cada palabra me raspe por dentro, lo hago porque tú eres mi luz, mi legado, mi milagro. Y quiero que sepas que venimos de una línea de mujeres fuertes, aunque no nos hayan dejado serlo por generaciones. Ahora es distinto. Ahora tú puedes elegir. Tú puedes romper el ciclo. Tú puedes hacer que esta historia, nuestra historia, sea una semilla de algo mejor. Y eso, hija, es lo único que le pido a la vida. Que tú seas libre, que tú seas feliz, que tú nunca tengas que vivir lo que yo viví. Y si alguna vez lo sientes, si alguna vez te sientes perdida, recuerda esta historia, recuerda mis palabras, recuerda que si yo salí, tú puedes volar mucho más alto. Han pasado muchos años desde entonces, hija, y a veces me sorprendo al mirarme en el espejo y ver a esta mujer mayor, con arrugas que cuentan historias y con ojos que ya no lloran por miedo, sino por gratitud, porque he llegado hasta aquí, porque sigo viva, porque respiro sin sobresaltos. Y eso, hija, es un privilegio. Yo sé lo que significa despertarse sin recordar si es de día o de noche. Yo sé lo que es que el cuerpo grite sin que nadie escuche, pero también sé lo que es reconstruirse, no de una sola vez, sino cada día, ladrillo por ladrillo, sueño por sueño. Sé que cuando te hablo así, con tanta crudeza, te duele imaginarme niña, te duele verme en esas situaciones, pero quiero que entiendas que al hablarte no busco tristeza,
Busco despertar en ti el fuego de la verdad, porque las historias que se callan se repiten. Y yo ya no quiero más repeticiones. Yo quiero legarte la paz que me costó tanto construir. Y para eso debo hablar, sin adornos, sin omitir las sombras, porque si solo te muestro la luz, no entenderás lo que me costó encenderla. Y esa luz, hija, ahora es tuya. Y tienes el deber de cuidarla, protegerla, expandirla. No tienes que vivir con miedo. No tienes que callarte por vergüenza. No tienes que soportar lo insoportable para complacer a nadie. Mereces respeto. Siempre. En cada espacio. En cada relación. En cada decisión que tomes. Y si algún día sientes que alguien te quiere arrancar la voz, recuerda que vienes de una mujer que la recuperó a golpes, que luchó contra su historia para que tú pudieras escribir la tuya sin cadenas. No soy perfecta. Cometí errores. A veces fui dura. A veces me costó mostrarte afecto porque no lo aprendí. Pero cada gesto mío, aunque torpe, fue un intento de protegerte, de enseñarte sin palabras que el amor no es control, que la familia no siempre es refugio, que a veces hay que construir la propia, desde cero. Y eso hicimos, hija. Eso logramos juntas. Tú me diste la oportunidad de sanar criando, de reconstruirme, enseñando, de ser la madre que no tuve. Y por eso te estoy agradecida cada día, porque no solo fuiste mi hija, fuiste también mi salvación, mi espejo, mi esperanza. Ahora que ya estás grande, que puedes decidir por ti misma, quiero que lleves esta historia contigo, no como una carga, sino como una antorcha, como una guía, como una memoria viva que te recuerde que ninguna oscuridad es eterna, que siempre hay una grieta por donde entra la luz. Y si algún día tienes hijas, o sobrinas, o amigas, cuéntales también. Háblales de lo que viviste, de lo que aprendiste, porque la sabiduría no está en los libros, hija, está en la experiencia, en la capacidad de transformar el dolor en conciencia. Y eso es lo que hicimos, eso es lo que somos. Cada cicatriz mía, cada silencio tuyo, cada gesto de ternura entre nosotras, es parte de este legado de amor que construimos desde el desastre. A veces me preguntan si lo perdoné, si alguna vez quise volver a verlo. Y la verdad es que no, hija, no lo perdoné, ni lo voy a hacer, porque hay cosas que no merecen perdón. Hay actos que no se limpian con rezos ni con disculpas. Y está bien así. Está bien no perdonar si eso te da paz. Yo elegí sanar sin borrarlo. Elegí seguir sin justificarlo. Y eso me hace libre, me hace fuerte, me hace humana. Y si hoy me ves así, contándote todo esto con calma, con la voz serena, no es porque haya olvidado. Es porque ya no me duele como antes, ya no me quiebra. Ahora solo es parte del camino que me trajo hasta aquí, frente a ti, con los ojos llenos de orgullo, porque te veo, hija, te veo crecer con dignidad, con conciencia, con luz propia. Y sé que hice lo correcto, sé que valió la pena cada batalla, cada noche sin dormir, cada paso hacia lo desconocido, porque al final la paz también se hereda. Y tú eres la prueba de eso. Tú eres la flor que nació en mi campo de ruinas. Y solo deseo que sigas floreciendo. Sin miedo, sin culpas, sin cadenas. Vive, hija, vive por ti, por mí, por todas las que no pudieron. Y si alguna vez te tiemblan las piernas, recuerda de qué estás hecha. Y sigue adelante, con la frente en alto, con el corazón firme, porque tú vienes de una línea de mujeres que aprendieron a sobrevivir. Pero tú, hija mía, tú naciste para vivir. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si tocó tu corazón, te invito a dejar tu me gusta, compartir este video con alguien que lo necesite y suscribirte al canal para seguir acompañándonos en estas historias de vida y renacimiento.